dos zarzueles, Pachín, que lo son más por la voluntad de veres asina que porque lo ve necesario, y ahí está enseñando un discurso puramente mercadotécnico, muy actual, muy moderno, que porque lo sellan, que son El fiel andón y La sosiega. Ambes les dos estrenáis en el año 1919, publicada una en el 1920 con música de Sara Rodríguez Caso y la otra en el 1922 con música del maestro Francisco Rodríguez Lavandera, y que entrarían más en el concepto tipificado de tonadillas escénicas, xénero lírico dramático con melodías populares y temes esos sí costumistes y humorísticos. En La sosiega, por otro lado, con un encantador libretín, meti cantares de tanta sonadía como ayer vite en la fonte, estabas cantando, y hoy que pase per ella, estabas llorando, dime por qué estás triste y descolorida, dime por quién sospires, prenda querida. Pero non, aquí non estaba a copina mi abuela. Nestes zarzueles non só aparecen temes compuestos polos autores, tamén aparecen temes recollidos entre ellos cancioneros que na dómina están saliendo a través de los traballos de Torner o Baldomero Fernández y muchos más otros como ya vimos. Pachín de Melás conoce el xénero porque él pretende arrimarse a un público llano muy determinado y por ello el formato escénico de la tonadilla. Él conoce la rellumante obra de Pepín de Pría, La Xana del 1904, La Rapacina del 5, Alcordanza del 13, con modelos que va a repetir, y conoce mucho de lo publicado y lo representado en las décadas anteriores, a él y a les proclames de Pedro Granda, muy anteriores a estos. Una romería en Mieres de Sergio García Echevarría y música de Felicín Gorrego, estrenada en La Habana en el 1879, la romería de Santa Marina de Demetrio Polavarela con música de Stanislao Berguilla y estrenada en Llanes en el 1894, la Foguera Ventanilles de Francisco Capalleja del 1899, estrenada en Buenos Aires, el Xinguelo de Fabricio, y además de ello critica y analiza con especial dureza y agudeza la que se tiene por primer zarzuela asturiana. Todos estos obras, la inmensa mayoría, y es de los elementos que tenemos que reconocer a la academia, que las tienen recuperadas a través de la sollevería facsimilar, con lo cual todos estos obras son obras de fácil acceso gracias a todos los dioses que habitan en la calle Calvoso. El Rapacín de Candás estrenada en el 1864 en Madrid. Y como non, yo a lo de mío, que nun quede so mío, a las quisa la coplina a la mi abuela. Tampoco estaba ninguna de esas zarzueles ni en ninguna de la veintena de obras de panquetos del siglo XX encuadrables en el xénero y en asturiano, es decir, estamos hablando solamente de zarzueles, encuadrables en ese xenérico, a través de las combinatorias, aproximadamente una treintena de obras que la inmensa mayoría de ellas representáronse, tuvieron un pequeño desarrollo, pero fundamentalmente en todos los casos pulverizáronse para que los cantares formaran parte del patrimonio musical de esos orfeones, de esos corales, de esos cantantes de tonada, etcétera, etcétera. En sin saberlo, muchos conocemos mucho de este material, mucho de este musical. Que el maestro Romo no sabía que existían, claro. Había zarzueles de Fabricio, de Lavandera, de Francisco Meana, de Fernández Caravera, de Manín de la Llosa, de Román Sánchez Gallego, de Emilio Santurio Roces, de Helios, de Aureliano Barredo. ¿De dónde de monga nos sacaría mi abuela esa coplina? Ella era mucho de ver de aquellas crónicas marcianas precisamente, a ver si la cantaba Boris Izaguirre. Pero ahora traemos Camín de Candás, con el Rapacín de Candás. Redita la Academia de la Lingua na su impagable colección librería facsimilar la obra El Rapacín de Candás de Francisco García Cobas con un esplendioso y explicativo entamo de Xosé Comba Paz. El 14 de octubre de los 64 estrenas en el Teatro del Circo de Madrid esta zarzuela que va a tener música del catalán Gabriel Balá y que fue valernos para hacer mucha y guapa y de explicativa reflexión sobre lo que ya fue, pudo ser y va a ser un musical o cualquier otra manifestación cultural asturiana. El Rapacín de Candás ya es excepcional de una montonera de puntos de vista. Mal que bien, bien que mal, está escrita en asturiano y está concebida como zarzuela stricto sensu. Partes interpretadas, partes cantadas y feches a costa fecha y originales. Es decir, no recurre al truco de meter coplines populares. El autor en el inicio la obra fue una significativa advertencia. Al escribir su mayor parte en el dialecto asturiano del que confiesa no poseer sino una ligera noción, solo ha pretendido caracterizar con la mayor verdad los tipos que en ella presenta y a la vez excitar la afición al estudio del bable. Pero escrito este trabajo con destino a los teatros de la península ha sido preciso descartarle de aquellas palabras que pudieran ser desconocidas a su público. Toda una declaración para la sociolingüística de Huerquín. Está fecha para la colonia de asturianos de Madrid, con vocación de representar un sentimiento ingenuo señaldad, mucho antes de las teorizaciones de Franco Sogranda, mal que pesa a muchos teóricos de lo teatral.
Lo mesmo se está facendo pouco despois, pero outros autores para as colonias de migrantes en La Habana o México, la lingua como patria. Los mayores palos críticos non los recibe el compositor, el catalán Balar. Recíbelos el autor del libreto y muchos por non espellar correctamente les formes lingüísticas de los asturianos. Queixanse los críticos de la época de que el autor non utiliza adecuadamente la lingua. Entre outros, 50 o 60 años despois, Pachín de Melas, que va a facer especial sangría de eso. Eso non quita para que surdan cachos enteros de bon drama escrito en bona lingua. Un exemplo, Angelina. No la voy a cantar porque si no alargamos mucho. Yo no entiendo cómo quiere él que se está con el alma entre el espalles muy posado y sin pensar en la soneña que espera y tendres ya primesar. Mas téngame yo la culpa, pues quiero a quien paga mal, mientras soy arisca con otros que enguillotrándome tan. O este diálogo cantado que echaba el galán y la rapaza, Xuanín. Cuando en la oscura noche tranquilo duermo, sueño que miro un ángel y estoy en el cielo. Y a la mañanina el cielo se me olvida viendo la tocarina. Angelina. Yo también pela noche topo unes lletres que dicen todos xuntes ama y nun penes. Mas por el día pienso que me dixeron sufre y olvida. Y es curioso constatar una doble y ostensible y nunca bien ponderada realidad. El pueblo llano, dende Asturias, dende fuera de Asturias, falan un asturiano que el autor versiona o inventa ou porque el receptor lo va a entender. Non falamos de resultados estéticos, non falamos de existir bien, pero mellor. Sencillamente, unha vez máis, somos conscientes de que hai unha lingua e unha lingua que se usa. Si non, non tendría sentido el uso literario, tanto para los de casa como para los de fuera. B. La música más la literatura hay opción por desarrollar de éxito garantizado, que si casi no entró en el plan de obra reivindicativa casi que en ningún momento histórico del asturiano. La poesía y o la narrativa fueron las opciones ganadores de un caballo perdedor. El modelo bretón, a la revolución al través del Landró, nun guañó en Asturias, que prefirió y prefiere hacer la so pintoresca revolución, más que revolución estamos haciendo una revoltura, mesmo que los catalanos, pero con presupuestos de indigente. El Repacín de Candás es una línea lingüística y dramática recuperable y reivindicable en su totalidad y que se adelanta en tiempos a otras formas de mayor aquel desarrolladas en el resto del Estado. El pionerismo, una vuelta más, ese adanismo que siempre tenemos en Asturias, siempre estamos inventando por tener la rueda, la mesa, la silla, somos los que primero llegamos. Fairán mal favor a la nuestra tradición. Los que se preocupen prefieren pasar por adelantados, empezando por el propio Pachín de Melas, que no era excesivamente mejor que García Cuevas escribiendo. Y los que non, prefieren deixalo para otro. E é curioso que sella Carreño, realmente, o Concello Carreño, la acción de la zarzuela transcurre en un pueblo cerquillín a Candás, que también fue un fecho que en aquel momento se critica muchísimo. Vas a agarrar las críticas que salen en Ubieu, en Madrid, perdón, de la estrena, y una de las cosas que ponen fatal de la obra y es que, coño, ¿cómo se titula La Repacín de Candás cuando la acción de un pueblo que no de Candás y que está cerca de Candás? Sí, estas cosas que ellos entren a veces a los críticos, que yo no sé si es lo que esnifen o qué, pero bueno, hay algo pasa. Fecho tamén moi criticado unha domina en críticas psicalípticas e estultíficas que non se destremen deles que hoy todavía se faen en metoniñes vergoñantes, o como la lingua puede apecer el conxunto ou unha línea a romper con toda la propuesta. Eso sí, para desesperanza de los críticos, la obra fue muy aplaudida y coreada por el público que opinaba del teatro. Y decimos que es curioso que sea Carreño porque este territorio ha llevado al presente. Estamos en 1864 y al futuro del musical en Asturias y en asturiano, pero un día los ecos de Mari Reguera inevitablemente llenen lo que se pega en este cabo y Pelotru, en el 2003, recupérase con de ellos temas cantados en asturiano la obra popular José, de Armando Palacio Valdés, la adaptación de Nacho Carballo dirigida por Pablo Quiroga y con cantares de tipo Pérez. Y es que viendo para detrás, salimos del 1953, fecha en la que se estrenaba El gaitero de Gijón de Romo, y llegaremos a la primera zarzuela asturiana y al primer autor asturiano, y non diere con la coplina, eso non di. Poro y era menester llegar al presente, desandarlo andado y ver qué pasaba y pasa. El musical nacional, a través de muchas formas y una realidad, aunque no lo sepamos. Estábamos en Candás, en el mes de septiembre del 2003, para las fiestas del Cristo, tiene la aquel de hacer una especie, eso dicen los promotores, de Fuentovejuna con el musical José, basado libérrimamente en la novela de Palacio Valdés que siguen agarrando a los de Candás contra los de Cuideiro, y faise más en clave si nos apuren de autosacramental laico, una propuesta interesante que quiere implicar al ciudadano actor ejecutante, de la Coral Aires de Candás, a la Peña del Nuevo Grupo El de San Félix, con cantares populares de tipo Pérez. La actividad es tan exitosa que aguanta un año y muere. Con parecido espíritu colaborador, esto y una ironía tonta, en el sentido de que fue una buena producción.